En un momento se presentó la alianza entre el sector empresarial de Nicaragua con el régimen de Daniel Ortega como un modelo exitoso. Incluso se propuso copiarlo para otros países. ¿Por qué se vendía como la forma de prosperar, de trabajar con un gobierno? Y en efecto se vendía en aquel momento, sobre todo por la cúpula del COSEP, como una especie de panacea, algo que era replicable en toda Centroamérica, porque conseguía que, a pesar de que se tenía un régimen con cierta proclividad al autoritarismo en Nicaragua, se mantenía de alguna manera intacta la relación productiva, y eso hacía que no se arriesgara, voy a llamarlo de esa manera, el desarrollo económico nicaragüense. Recuerdo que tuvimos discusiones muy fuertes con la gente del COSEP, al menos en el caso de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, porque nosotros lo que les decíamos es que eso, aunque ciertamente puede durar un tiempo, es imposible mantenerlo a largo plazo. La razón es muy sencilla, porque cuando se caen los pilares que sostienen las democracias y la institucionalidad, eventualmente esto tiene un impacto muy negativo en la economía. Entonces les decíamos, esto que aparentemente les está funcionando, eventualmente va a terminar comiéndoselos. La última discusión que yo tuve habrá sido en el año 2017-2018 con la gente del COSEP, porque ellos nos alentaban a que hiciéramos lo mismo con el régimen del FMLN, que era muy proclive, digamos, a muchas de las cosas que estaba haciendo Ortega en aquel momento. Y le decíamos que no, que desde las gremiales empresariales salvadoreñas, nuestra actitud era más bien de no acostarnos con el régimen. Las gremiales empresariales sí tienen una labor de defensa del sistema democrático que cubrir. ¿Por qué? Porque se deben precisamente a sus agremiados. Y en la medida en que se deben a sus agremiados, deben hacer posible que los pilares que sostienen la institucionalidad democrática se mantengan incólumes. Cuando esos pilares empiezan a temblar, las gremiales están obligadas históricamente a salir a defender la democracia, no los negocios. Los negocios se pueden defender cuando existe democracia, pero si se cae la democracia, no va a haber negocio que la sobreviva. Entonces, eso fue lo que le dijimos a la gente del COSEP, que es lamentable decirlo, pero tuvimos razón en lo que les advertíamos, ¿verdad? Que eventualmente esto se iba a caer y que eventualmente los iba también a ellos a afectar, como en efecto pasó. ¿Cuáles fueron las señales de alarma que los llevaron a decir ese modelo no es el que queremos para El Salvador? Nosotros lo que veíamos en el caso de Ortega es que se trataba de un régimen cada vez más deseoso de acumular poder. Cuando un gobierno se sienta con las gremiales empresariales y les dice, ustedes quédense haciendo negocios, que yo me encargo de hacer política, te está enviando un mensaje terrible, porque te está diciendo, ustedes tienen un límite, yo no lo tengo, son ustedes los que tienen el límite, yo no. Eso no puede ser. Ningún presidente democrático puede sentarse contigo a establecerte límites. Una gremial empresarial puede hacer lo que le dé la gana y hablar sobre lo que le dé la gana, siempre y cuando sea respetuosa, por supuesto, ¿verdad? El Estado no puede ser un empresario, ¿verdad? El Estado no tiene por qué meterse en la libre empresa, no tiene por qué ser un competidor de la libre empresa. Comencemos por ahí. Pero más allá de esa minucia, ese establecimiento de límites ya es una pésima señal. Cuando nos contaron eso con orgullo, como diciendo, miren lo que hemos negociado, les dijimos, lo que han negociado son principios. Ustedes han negociado sus principios. Y cuando se negocian principios con el demonio termina ganando. ¿Cómo se explica que tantas personas puedan estar equivocadas? Porque no era solo José Adán Aguerri a la cabeza de COSEP, sino también Carlos Pelas, era Ramiro Ortiz. No sé si es un problema de desconocimiento de los principios que se defienden o si es al final también un deseo de mantener el status quo y evitarse problemas en la medida de lo posible. Creo que las gremiales empresariales, los empresarios en general, pero las gremiales en particular, pueden tomar tres actitudes, digamos, frente a un régimen autoritario. Uno es enfrentarlo y ponerle límites al régimen. Es decirle, mire, usted hasta acá llega, usted es nuestro empleado, no es al revés.
nosotros lo hemos puesto en el poder para que haga esto, esto y esto. Somos parte del pueblo y por lo tanto usted tiene que obedecer también, tomar en cuenta algunas de las cosas que estamos pensando. Eso es una actitud que creo, en mi juicio, que es la más valiente y la más coherente con los principios de cualquier gremial empresarial que se precie. Pero luego hay una actitud timorata, acobardada, del que trata de caminar en puntillas porque no quiere despertar el furor del tirano, ¿no? Pero luego hay una tercera actitud, que es la que nos pareció la que describía lo que estaba pasando en Nicaragua, que otra cosa es acostarse con el régimen, acostarse con el tirano en la cama. Esa es otra cosa. Y ahí sí ya la situación rebasa un límite. Yo recuerdo haber platicado con líderes empresariales nicaragüenses que parecían funcionarios de gobierno cuando hablaban. Eso a mí me parece terrible. Cuando ya esas mezclas se dan, ahí hay una falta de principios total, o definitivamente puede más el mantener ciertos privilegios, cierta capacidad de seguir haciendo negocios, etcétera, etcétera. Y eso eventualmente se revierte. ¿Conocen en algún otro país de un modelo como este del COSEP y el régimen de Daniel Ortega? La verdad no, porque en otros países donde sí han habido, digamos, regímenes autoritarios como el orteguismo, no vimos esa mezcla tan tremenda entre gremiales empresariales y gobierno. Sí había visto yo gente timorata, gente que no sabía cómo defender sus principios, ese tipo de cosas, pero ese contubernio que vimos, yo por lo menos no lo había visto. ¿Ve responsabilidad de los empresarios en la brutal represión contra las protestas de 2018? Lamentablemente sí. Creo que hubo un nivel de complicidad que no se puede esconder y que de cara a la historia, a lo que eventualmente va a ser, decía Stefan Zweig que la historia es el gran demiurgo de la humanidad, ¿no? Es el que termina definiendo dónde se instaló determinada gente en momentos de crisis. Y en momentos de crisis moral, que es la que ocurre generalmente cuando se instala un régimen autoritario en cualquier parte del mundo, pues la gente toma decisiones, la gente decide dónde estar, si del lado de lo correcto, del lado de lo que vale la pena defender, o del lado de la falta de principios, etc. Y la impresión que me da desde el COSEP para abajo, y una serie, por supuesto, de grandes empresarios en Nicaragua, es que sí se pusieron del lado incorrecto de la historia. Y creo que eventualmente eso pasa una factura muy seria. Se habla de la posibilidad de un diálogo en Nicaragua. ¿Se pueden reacomodar las piezas para una nueva alianza entre los empresarios con el régimen? Yo creo que no. Es decir, a ver, ya después de lo que ocurrió y después de ver el resultado que esto ha tenido, en términos de vidas humanas, ya no hablemos de la gente que está presa, que obviamente pasa por encima de su propia dignidad, pero ya cuando se tiene esa cantidad de muertos, es que tú no puedes jugar sobre la sangre de los nicaragüenses, ya no se puede, ya no es posible. Es decir, aquí lo que hay que hacer es ver de qué manera se hace lo humanamente posible para ver cómo esto se detiene, para que vuelva la democracia a Nicaragua. Obviamente no se trata tampoco de inmolarse, ¿no? Estoy claro, pero tampoco ya de volver a esa práctica que permitía al régimen definir qué es lo que tenían que hacer o no hacer los empresarios. Eso ya no es posible. Si todavía ahora hay gente pensando ingenuamente que este régimen va a cumplir con su palabra, que Daniel Ortega va a respetar cualquier tipo de acuerdo al que se llegue, por favor, ya sería un nivel de ingenuidad rayano en la locura. Esperaría yo que eso ya no se diera en Nicaragua y en ninguna otra parte, de hecho. Aquí en El Salvador, no te creas, aquí hay también ya gente creyendo que puede dialogar con un presidente que es obvio que va por la misma línea, ¿verdad? No se puede, en una mesa de negociación se puede negociar todo, menos los principios. Eso no es posible. Cuando uno empieza a negociar principios, se acabó. Ya no hay manera. Uno pierde la autoridad moral para defender cualquier cosa.